El pueblo peruano votó en 1980, en 1985 y en 1990 por candidatos que se habían comprometido a luchar contra la inmoralidad pública, no más políticos que llegaban al poder para enriquecerse. Pero, ¿qué podía esperar el pueblo de una Corte Suprema obediente a lo largo de 12 años a las consignas de los viejos partidos? El Perú, asombrado, vio cómo la Corte Suprema impidió el proceso contra el expresidente Alan García. 22 millones de peruanos se preguntaron, ¿esta es la justicia en el Perú? El proceso Alan García puso al desnudo la forma como se administraba justicia en el Perú, bajo la partidocracia. Nada hizo el Parlamento para modificar las leyes que a través de engorrosos procedimientos virreinales hacían imposible el juzgamiento y la sanción de los poderosos que se enriquecían con el poder político. Los parlamentarios, en una especie de comedia, llevaron adelante una acusación a sabiendas de que la Corte Suprema no iba a juzgar al expresidente. El esfuerzo de un grupo de parlamentarios que creyeron en la moralización se vio traicionado. Era la misma Corte Suprema que había absuelto de toda responsabilidad a Abimael Guzmán, el líder de los terroristas. El Parlamento, empeñado en pagar grandes sueldos y en otorgar beneficios indebidos a los senadores y diputados, no legislaba para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales para derrotar al terrorismo, ni daba leyes para castigar al narcoterrorismo, pero los asesinatos y atentados continuaban. El narcoterrorismo, con la complicidad del Poder Judicial, del Parlamento y de malos funcionarios nombrados por la partidocracia, controlaban los penales. El tenebroso grupo terrorista Sendero, con despliegue de recursos económicos y técnicos, había montado un aparato propagandístico de grandes proporciones en todos los países desarrollados. Compañías especializadas enviaban a sus técnicos a realizar grabaciones en los penales, gracias a facilidades y coordinaciones que se contrataban en el extranjero. Estas imágenes revelan que el narcoterrorismo tiene a nivel mundial un millonario aparato propagandístico contra el Perú. This is the power base of the Peruvian Communist Party, better known as the Shining Path. El 5 de abril de 1992 fue un día decisivo en el calendario político del Perú. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República. Fujimori escogió el difícil camino de enfrentarse a los viejos representantes de un sistema político decadente y fracasado. En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes: modificar la actual constitución política, moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él, modernizar la administración pública, pacificar el país, dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes, elevar a mediano plazo sustancialmente los niveles de vidas de la población.
La partidocracia se rasgó las vestiduras. El libro sagrado ha sido arrojado por tierra. La Constitución había sido violada. Una Constitución que se redactó negociando los intereses del país entre una mayoría aprista con los otros partidos para asegurar desde 1980 la partidocracia. Primero con Acción Popular y el PPC bajo la presidencia de Belaúnde Terry y en 1985 con el APRA de Alan García. Los viejos políticos, el 5 de abril, vivieron su noche triste. Acusaron a Fujimori de haberse convertido en dictador. No hay dictador donde no existe un solo exiliado o detenido por razones políticas. Ningún partido ha sido proscrito. No hay dictadura cuando los exparlamentarios se reúnen y sesionan y nombran a un nuevo presidente de la República. Yo, Máximo San Román Cáceres, peruano y demócrata, juro ante Dios. El nuevo presidente se mostró dispuesto a morir en defensa de la Constitución. Nadie les hizo caso, ni sus propios militantes, que repudian a sus parlamentarios parlanchines y corruptos. Solo el Partido Acción Democrática de Venezuela les prestó atención. El doctor Carlos Andrés Pérez es compadre del doctor Alan García. Es en realidad el maestro del expresidente aprista. No podía dejar abandonado a su mejor alumno. El gobierno de Caracas cortó sus relaciones diplomáticas con el de Lima. Curiosamente, mientras Fujimori en Lima recibía el apoyo de más del 90% del pueblo, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez recibía cifras similares de desaprobación. La disolución del Parlamento y la destitución de 13 vocales supremos fue apoyada tácitamente por los medios de comunicación que se mantenían escépticos hasta ese momento. La OEA examinó la situación del Perú. En Nassau, Bahamas, el presidente Fujimori anunció el cronograma para la elección de un Congreso Constituyente Democrático que se encargará de legislar y fiscalizar al Ejecutivo y de introducir las reformas necesarias en la Constitución. ¿Cuál es la actitud de los partidos políticos del Perú? Los afiliados, las bases de los partidos, los jóvenes e inclusive buena parte de los legisladores del Parlamento disuelto están de acuerdo con el gobierno de emergencia. Que todo el pueblo está con Fujimori porque él está en contra de la corrupción, y cuando hay corrupción, de eso él sabe de que no puede haber democracia, ¿no? Está correcto, porque por fin el presidente se ha puesto los pantalones, ya era tiempo. A mí me gusta muy acertadamente lo que está haciendo el señor Fujimori. En todo estoy de acuerdo, pero que sea pronto, que sea realidad. Lo único que queremos nosotros, apoyamos toda su actitud que ha tomado. 100% de acuerdo, 100%. Yo pienso que efectivamente hay que cambiar la Constitución, hay que hacer una enmienda constitucional para que este país progrese. Así que de todas maneras hay que apoyarlo con toda la fuerza, con todo el corazón a este señor que realmente quiere cambiar el Perú. No es golpe, es una medida muy acertada del gobierno. Plenamente de acuerdo en todo. Perfecto, perfecto. Porque estábamos cansados de tanto político, tanta mentira, tanta corrupción. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Estos peruanos, que están cansados de la dedocracia, quieren una ley de partidos que les permita participar efectivamente en la conducción de los partidos, que ponga fin al reinado de los descendientes de los virreyes, que creen que el Perú vive todavía en el siglo XVIII. Es evidente que los viejos políticos se interesan más por su retorno al poder, del cual han sido alejados el 5 de abril, y mucho menos por el restablecimiento del orden constitucional. Por eso, su estrategia es exclusivamente electoral. Ya están en campaña. Anunciaron su decisión de boicotear el proyecto electoral
puesto en marcha por el gobierno. Recorrieron las instituciones internacionales de crédito, visitaron parlamentos, diarios, revistas y canales de televisión del mundo entero, pidiendo el boicot financiero, político y diplomático al gobierno de Lima. No vacilaron en pedir la liquidación de las Fuerzas Armadas del Perú. Trataron de cercar al presidente Fujimori. Fracasaron. Ante el vacío que encontraron, dentro y fuera del país, han dado marcha atrás y han retornado voluntariamente a la mesa de las conversaciones. El Perú elegirá el próximo 22 de noviembre su Congreso Constituyente Democrático,